Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Nos encontramos en este medio, en este canal que nos permite recibir este tipo de información importantísima para nuestra vida como cristianos. Hoy vamos a hablar un tema sumamente importante, que es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos básicamente es la esperanza más importante que tiene todo cristiano. Es el fundamento de la doctrina cristiana. El cristiano debe creer, debe entender, debe asimilar y debe esperanzarse a través de la resurrección de los muertos. ¿Y qué es la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos es tener vida después de la muerte. Es resucitar para tener una vida próspera, una vida llena de bendiciones en la presencia de nuestro amado Dios. Vuelvo y les repito, si nosotros no creyéramos en la resurrección de los muertos, vana sería nuestra fe, porque la resurrección de los muertos es donde se identifica o donde se centra nuestra doctrina fundamental. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice, y vi tronos. Está escribiendo el apóstol Juan, está describiendo lo que vio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. El apóstol Juan está describiendo que más allá de la muerte hay tronos de gobierno, que por supuesto quien gobernará principalmente es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el apóstol Juan está diciendo aquí que hay personas que recibieron facultad para juzgar. Y dice quiénes son. Dice que vio almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Todas las personas que han creído en Cristo Jesús y que hemos pasado por tribulaciones a causa del evangelio, empezando por ellos, por los apóstoles, por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro. Así que todos nosotros tenemos la esperanza de algún día resucitar en Cristo Jesús. ¿Y por qué Cristo Jesús? Es decir, ¿por qué nuestra salvación y la resurrección de nuestras vidas se centra en Cristo Jesús? Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 20 al verso 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El propósito por el cual Cristo es el medio, el canal de la resurrección de los muertos, es porque una vez cuando Adán peca, a través del pecado de Adán y de la desobediencia de Adán, entra el juicio y la muerte. Es decir, que un hombre le abrió la puerta a la muerte. Ese hombre fue Adán. Entonces necesitábamos nosotros tener la resurrección, es decir, que después de la muerte haya una oportunidad de vida. Y no había nadie el cual pudiera ser resucitado, sino Cristo.
dice la palabra del Señor que Cristo es la primicia. Él murió como también murió Adán. Pero dice la palabra que resucitó al tercer día y está sentado en el trono a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que Cristo como primero es el canal para llevarme a mí a la salvación eterna, para llevarme a la resurrección. Vamos a ver si es verdad. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el medio y el canal de salvación es Jesús. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 9, que si nosotros lo confesamos con nuestra boca, pero también lo creemos en nuestro corazón, ¿qué debemos creer en nuestro corazón? ¿Qué debemos confesar en nuestro corazón? Que Jesús murió en la cruz, pero que también resucitó de entre los muertos. Cuando nosotros creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros vamos a tener resurrección después de la muerte. El medio y el canal para que nosotros podamos tener la salvación de nuestras vidas es Cristo Jesús. No hay nadie más. ¿Y por qué es Cristo Jesús? Porque Él fue el que tomó la decisión de morir por nuestros pecados. Él se entregó. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 16, 17 y 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aunque estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí con lo que está escribiendo? Que si nosotros decimos que no vamos a resucitar, entonces Cristo no resucitará. O mejor dicho, entonces Cristo no resucitó. Si decimos que Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Porque ¿para qué creemos en Cristo si no hay más salvación? Si no hay salvación, si solo vivimos esta estadía temporal en esta tierra. Nuestra mayor esperanza, quiero aclararles ahí, el apóstol Pablo lo que está diciendo es si nosotros creemos eso. No es que debemos creer que no resucitó, es que si en algún momento nosotros llegamos a decir que Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Porque entonces si Cristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y tampoco vamos a tener vida eterna. Entonces vana va a ser nuestra fe. Estamos creyendo por nada. Estamos creyendo en algo que no tiene sentido. Estuviéramos creyendo si eso fuera así. Entonces es a través de Cristo Jesús que podemos nosotros alcanzar la salvación. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que está diciendo claramente el apóstol Pablo es que a través del pecado vino la consecuencia de la muerte. Y como por un hombre entró el pecado, entonces ese hombre le llevó o le transmitió todos los pecados a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Necesitábamos nosotros alcanzar la vida eterna. Es el propósito de Dios. Siempre ha sido el propósito de Dios que nosotros alcancemos la vida eterna. El único medio es que alguien tenía que pagar un precio por nuestros pecados. Y el que pagó el precio fue Cristo Jesús. Por eso nosotros le confesamos a Él. Es a Cristo Jesús al que le confesamos, para que a través de esa confesión podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Y no solamente confesarle, sino también vivir una vida en santidad. Porque no solamente basta
con confesarle como Salvador, sino que cuando ya confesamos a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero Salvador, entonces debemos vivir una vida como hijos de Dios. Debemos vivir una vida como hijos de luz. Debemos vivir una vida como verdaderos cristianos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, verso 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claramente el Señor está advirtiendo que hay un lugar donde podemos ir a través de nuestros pecados. Si nosotros seguimos viviendo en la vida de pecado o la vida pecaminosa, entonces lo que nos espera es un lugar de tormento. Dice la Biblia que el gusano no muere, es un gusano que atormenta a la persona, pero también dice que la llama no se consume, nunca se apaga. Entonces está advirtiendo el Señor que debemos vivir una vida en santidad. Fíjese usted que aquí le está hablando a los hermanos, no le está hablando a una persona que no conoce al Señor. Les está hablando a esas personas que andaban con Él, les está hablando a sus discípulos. Mejor es cortarse una mano, y no está hablando de manera literal. Está diciendo es que nosotros debemos cohibirnos de consumir el pecado, debemos de cohibirnos de alimentar nuestra carne con el pecado y debemos renunciar a todo lo que nos pudiera dañar, porque es mejor entrar cojo al reino de los cielos que tener los dos pies pero ser echado al lago de fuego. Y la mayor esperanza que nosotros podemos tener lo escribe el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, ojo acá, porque el Señor le está escribiendo, o mejor dicho, el apóstol Pablo le está escribiendo a personas que ya conocen de Jesús, a personas que ya han entregado su vida a Cristo. Por eso dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo los va a traer? Escuche, vamos a interpretar un poco lo que dice acá. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Cuando Jesús venga, cuando Él venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar y ya vienen con Cristo Jesús. Poderoso eso. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Resucitarán primero los que ya murieron en Cristo Jesús, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos que murieron en Cristo Jesús. Ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Esa palabra es poderosa. Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decirnos hoy el Señor? Que tenemos una esperanza, que esa esperanza de fe, esa esperanza que tenemos más allá de la muerte, es la que nos mueve a nosotros a creer en Cristo Jesús. Es la que nos impulsa y nos motiva a seguir avanzando, porque entendemos y sabemos claramente que después de la muerte nos espera una gloria eterna. Nos espera una bendición eterna. Para siempre estaremos reinando con el Señor. Para siempre. Así que esa es la mayor esperanza que nosotros podemos tener como cristianos. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección y nos siga ayudando y alimentando nuestra fe para algún día alcanzar esta promesa, que es resucitar y estar siempre con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. En esta hora, Padre, toma el control de nuestras vidas. Creemos, Señor, que usted resucitó, y así como usted resucitó, nosotros también resucitaremos algún día, en ese mismo momento, en ese mismo lugar donde usted vendrá, Señor, a buscar a su iglesia. Ese día seremos transformados, ese día nuestro cuerpo será glorificado, y ese día, Señor, estaremos con usted para siempre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.